noches para todos, un saludo. Vamos a empezar. La idea es que primero hagamos la actividad de clase y al final doy unos minutos por si hay alguna duda o alguna inquietud que la podamos manejar. Y también voy a estar parando para ver si hay preguntas sobre lo que estamos conversando. Bueno, entonces bienvenidos. Por cierto, también para los que de pronto estén pensando aquí, ¿qué pasa acá? Esta es una inteligencia artificial, una app nueva que toma notas. Entonces, esa inteligencia artificial está tomando el texto, por eso es muy importante, ahora se va a volver muy importante tener un buen sonido, pronunciar, vocalizar para que, pues, facilitarle las cosas a esta inteligencia artificial que nos está tomando notas. Entonces, eso puede ser importante para, por ejemplo, sacar síntesis de la clase escritas y compartírselas, por ejemplo, por Telegram, pues para que el que de pronto no pudo venir o el que tiene la duda de si ve o no ve la grabación, pues aquí tenga una idea de qué se habló y de pronto se anime a verla. Bueno, bien, vamos a arrancar. Y entonces, como les decía, voy parando y van levantando la mano al momento de que dé el espacio por si hay alguna pregunta. Hoy les quiero traer un caso histórico de cibernética. Y ese caso histórico de cibernética nos va a ayudar a entender la cibernética. Lo bonito del caso es que es un caso latinoamericano. Entonces, al ser un caso latinoamericano, podemos sentirlo muy cercano, podemos también darnos cuenta de que a pesar de que se dio históricamente, y por cierto, fue una iniciativa fallida, pero no fallida porque fue fallida porque ahora van a ver por qué se truncó el proceso, pero tenía toda la lógica y fue bastante ambicioso el proyecto. Y vamos a comentarlo, porque nos va a servir para ver cómo nació la cibernética y para ir ilustrando los conceptos de clase. Entonces, tal vez no vamos a alcanzar a verlo todo hoy, pero con que veamos la mitad y la próxima semana veamos la otra mitad, está perfecto. No hay ningún problema. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Aquí. Listo. Y aquí está. Bueno. Entonces lo voy a colocar. Perdón, espérate que ahora me quedé la duda si se escucha. A ver, voy a volver a compartirlo. Por si acaso, de pronto no. Pam, ya, ahora sí. Y aquí. Listo. El proyecto se desarrolló en Chile. Y este es un documento donde lo explican. Ese proyecto se llamó CyberSyn y como vamos a ver ahora, tuvo la participación de personajes claves del desarrollo histórico de la cibernética. Y nos va a ayudar a entender un poco qué era, como también el potencial, ¿no? Ay, no, pero eso para qué servirá, esto es una cosa como muy pequeñita. Vamos a ver que el tamaño no importa para el modelo de la cibernética. Entonces vamos a irlo viendo y vamos a ir parando y vamos a ir pues haciendo comentarios sobre el video. El video es en español y vamos a ir haciendo la pausa para ir viendo la historia e ir repasando un poco los conceptos de cibernética aplicados a un caso. Vivimos en un mundo interconectado. Con la masificación de la tecnología y la informática presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, hemos conseguido acceso a cantidades de información prácticamente ilimitadas. Estos documentos fueron diseñados como parte de uno de los proyectos más avanzados de la cibernética mundial de esta época. Una idea extremadamente vanguardista, llevada adelante por el gobierno de la Unidad Popular para el control y gestión de las empresas chilenas.
CyberSyn, la mal llamada Internet de Allende, fue un proyecto que estuvo al borde de materializarse y cuyos detalles se mantuvieron lejos del conocimiento público durante décadas. Fue como uno de esos sueños que se esfumaron en el aire luego del golpe militar de 1973, pero que hoy rescataremos a través de los testimonios de sus propios protagonistas en Chile y el extranjero, que con sus testimonios, sus sueños y sus frustraciones nos ayudarán a reconstruir la historia increíble de este primer proyecto de gobierno cibernético en la historia de la humanidad. Bueno, ese punto es importante y es cierto. Recuerden que se venía desarrollando la cibernética organizacional, y ellos, las personas, los partidarios de Allende y el mismo Allende, creían que se necesitaba para conducir el Estado un enfoque cibernético y llamaron a la gente que estaba trabajando. En esa época era algo todavía muy novedoso. Hoy lo sigue siendo. Por cierto, hoy se viene discutiendo todo ese tema de la inteligencia artificial y los cyber como si fuese algo muy novedoso, pero todos sabemos que esto tiene décadas de venirse desarrollando. Lo que pasa es que llegamos al punto en donde la tecnología de la computación ha permitido que esos modelos que inicialmente se habían planteado, que eran matemáticos teóricos, pues tengan la capacidad de ser operacionales gracias al poder de cómputo. Él pensaba que se necesitaba un enfoque cibernético y llamó a los cibernéticos a que le ayudaran a pensar cibernéticamente la gestión del gobierno chileno, de todo Chile. Y obviamente el poder tener manera de controlar todas las variables alrededor de la viabilidad de Chile, obviamente muy alrededor de lo que era controlado por el Estado. En esa época, Chile buscó nacionalizar una cantidad de empresas bajo el modelo de querer gestionarlas mejor de una manera centralizada. Y obviamente este proyecto era el eje central de esa iniciativa. Vamos a ver qué más nos cuentan por aquí. Estamos en Santiago de Chile, en plena comuna de Providencia, y fue a escasos metros de acá, allá, al otro lado del río, donde estuvo instalada la sala de operaciones de quizá el proyecto más importante de la cibernética mundial, el proyecto CyberSyn, también conocido como Proyecto 5. Bueno, a partir de este proyecto, Chile se posiciona dentro del mapa de la cibernética global. Yo creo que fue una experiencia tecnológica muy de avanzada, muy de punta en el mundo. Con un ambiente de ciencia ficción. Bueno, pero eso existió realmente y funcionó. Creo que era más vanguardista de lo que pensábamos en ese sentido. Silicon Valley es un proyecto técnico, la gente, los nerds ahí en Silicon Valley se dedican, pero no importa un rábano cómo se organiza, cómo se distribuye, cómo se usan las cosas que producen. Toda la información era visual. CyberSyn era una idea vaga para todos ustedes, ¿no? Era un encargo específico. Hay que diseñar una sala que proyecte información y que tenga estas sillas ergonómicas con ciertas especificaciones. Cada uno con 2 bolsos de documentos. Llegan los carabineros y nos hacen mostrar todo. Era un proyecto social. CyberSyn fue un proyecto ejemplar a nivel mundial de cómo el diseño utilizado de manera estratégica puede hacer el traspaso de la ciencia ficción a la ciencia real. Es como un proyecto utópico. No tiene nada utópico. El proyecto funcionó, operó. CyberSyn es un ejemplo que expone las posibilidades que se pueden desarrollar en un país precario, pobre, y aún así transformar el mundo. Esto hay que salvarlo porque es historia.
Y salimos de ahí y vino una ráfaga de ametralladora al suelo. Esta silla tiene un lugar importante en la historia de Chile. Fue construida por ingenieros y diseñadores chilenos y extranjeros en el marco de un proyecto prodigioso. Hoy, en Chile Secreto, hablaremos de CyberSync, quizá el proyecto tecnológico y desconocido más importante de la historia de nuestro país. Es el año 1972, en Chile, pleno gobierno de la UP, cuando viaja desde Gran Bretaña el más importante cibernetista del mundo para instalar una red de telecomunicaciones conectada a computadores para convertir básicamente a Chile en el primer gobierno cibernético de la historia. En las elecciones del 4 de septiembre de 1970, Allende obtuvo el 36,6% de los votos. 2 meses después, asumió como presidente de la República, dando inicio al más importante proceso de cambios sociales, económicos y políticos en la historia de Chile. Como líder de la Unidad Popular, Allende se convirtió en el primer mandatario socialista del mundo en ser elegido democráticamente. Venía con un programa muy radical de cambio, en lo cual se planteaba, digamos, la creación de un área de propiedad social con las mayores empresas de la economía del país, eran idénticas 91, más nacionalización de la banca, de la nacionalización del cobre y una reforma agraria muy extensa. Cuando comenzaron el paso a empezar a la propiedad social, es donde yo diría la visión más idealista de creer que eso solo iba a resolver el problema económico, se encontró con las prácticas de gestión de las empresas. Lo que el presidente Salvador Allende necesitaba era coordinar y mejorar sustancialmente la gestión de las empresas del Estado en un país demasiado largo e incomunicado. Una idea que constituyó un tremendo desafío para la época y que requirió de un largo proceso de aprendizaje para su desarrollo. Pero, ¿qué significaba realmente la cibernética para el plan del gobierno? ¿A qué apuntaba este concepto? Juan Álvarez y Claudio Gutiérrez, expertos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, conocen el desarrollo de la cibernética en nuestro país y cómo el gobierno de Allende pretendía aplicar esta ciencia a la administración de las empresas. La cibernética es una disciplina que nació por ahí a mediados del siglo XX, ¿sí? Y que la definición es ciencia de la comunicación y el control, ¿sí? La idea es que en ese momento la automatización había crecido bastante, se había incorporado muchas esferas y se empezaba a poder implementar una serie de aparatos de manera que funcionaban solos de alguna manera, ¿sí? Piensa el ejemplo de Norbert Wiener, que es el creador de la cibernética, es el aparato de agua del water, ¿sí? Tú tiras la cadena y ese aparato, con solo ese movimiento, tú le das una instrucción a este aparato que es físico para que vacíe el estanque y lo llene de nuevo a una altura determinada y pare de echar agua. Bueno, ese es el tanque del agua, ¿no? El flotador del agua, que fíjense que es un mecanismo físico, pero que es un mecanismo cibernético. Y habíamos hablado de que ese mismo mecanismo es el que funciona en la nevera, en la plancha, y es un mecanismo que nosotros como ingenieros de sistema lo debemos tener muy claro, porque es básico. Dígame usted en su puesto o en la organización, ¿qué variable quiere controlar? ¿Cuál es el objetivo de esa variable? Obviamente hay que proporcionar esa información, recoger esa información y definir una acción correctiva y estar midiendo hasta cuando la variable controlada llegue al nivel deseado. Ese principio fundamental, y fíjense, bueno, que es un ejemplo de cibernética fundamentalmente porque es un tema de comunicación y control y no de la naturaleza del sistema.
Tan es así que un sistema físico lo maneja con el mismo principio una nevera y lo maneja usted como ser humano controlando internamente por homeostasis las variables fundamentales de presión, temperatura, ritmo cardíaco. Todo eso lo hace el cuerpo de manera autónoma. Entonces hay una serie de procesos autónomos que debemos tratar de que la organización desarrolle. Hay unos básicos. Vamos a ver qué más nos explican ahí de esos principios cibernéticos. Por cierto, no sé si se dieron cuenta ahí en los diagramas que ellos estaban mostrando, está el modelo del sistema viable. Ahora nos van a mostrar ese modelo del sistema viable seguramente, que es el que hemos venido estudiando. Y una cosa muy importante, fíjense que los expertos son expertos en ciencias de la computación. O sea, es decir, en ciencias de la computación ha sido muy importante históricamente el tema de la comunicación y el control o el tratamiento automático de la información, porque nosotros como ingenieros de sistemas, lo que estamos buscando es darle a las organizaciones comunicación y control. ¿Y eso cómo se hace? Pues a través de este enfoque cibernético. Es una de las formas. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver, paro aquí un momentico, por aquí. A ver si hay hasta ahora alguna pregunta, comentario. Hasta ahora, preguntas, comentarios. ¿No? ¿Todo bien? Levanten la mano. Acuérdense que está la mano. O si no, entonces, qué bien. A ver, preguntas, comentarios. Dedito arriba. Ok. No, nada, todo bien. Gracias, Nicolás. Bueno, ya Nicolás. Nicolás está ahí, Valentina está ahí, Gina está ahí. Falta Karen. Bueno, listo. Sigo. Vamos bien. Sigo. Muy bien. A ver. ¿Esto qué fue? Déjenme que aquí. Deja compartir. Vuelvo a compartir. Aquí está. Compartir. Ya. Ahí está. Sigo. Totalmente automático. Eso no tiene nada que ver con computación, ¿sí? Pero es un aparato. Entonces, la cibernética en general es la ciencia de cómo controlar y dar y comunicar instrucciones a máquinas. Uno de los hombres clave en el desarrollo de la cibernética en el mundo y conocido como el padre de la cibernética de gestión fue el británico Stafford Beer. Un genio de la época que fue contactado en 1970 por Fernando Flores, director técnico de la Corfo, para implementar una de sus innovadoras ideas en todo el país. Para conocer el origen y los primeros pasos de esta historia, fuimos al encuentro de Enrique Rivera, quien ha investigado en profundidad este tema. ¿Cuál fue la función de Fernando Flores dentro del general del Proyecto 5? Bueno, hay que olvidar que Fernando Flores fue uno de los ministros más jóvenes que ha tenido la historia política de Chile, ¿no? Entonces tuvo tal vez la fuerza de aplicar un proyecto que en esa época y en esta tal vez podría considerarse fue vanguardista por traer las tecnologías y aplicarlas en un contexto de gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Flores sale de Ferrocarriles del Estado, llamado Corfo, trae la metodología de Cybersyn, él viaja a primero España, después a Inglaterra, a juntarse con Stafford Beer, lo convence, lo trae. Claramente que su papel en esta historia es fundamental. Stafford Beer fue un teórico británico, consultor de negocios y académico. Fue un verdadero innovador al instalar modelos organizacionales cibernéticos para la gestión de las empresas. Un auténtico gurú moderno de aquellos que prefiguraron el mundo tal como lo conocemos hoy. Que él, antes de venir a Chile, era una persona que manejaba un Rolls Royce, que vivía en una mansión, era multimillonario, ¿no? Que prestaba servicios desde su empresa Sigma a la empresa de ferrocarriles en Inglaterra, que es bastante decir. Él ya estaba aplicando sus ideas en empresas privadas. Claro. La cibernética está siendo aplicada a la economía, la cibernética está siendo aplicada a la biología, a otras áreas. Stafford Beer se preocupa de aplicarla a la empresa. A comienzos de los años 70, ¿sí?, se ve la necesidad de organizar el área social de producción en Chile, es decir, las empresas, y organizarlas de alguna manera. Flores se engancha con esta idea de Stafford Beer y le pide a Stafford Beer, ¿sí?, que, a ver si quiere hacer yo diría una versión 2.0 de su teoría, pero ahora un poquito más allá. No es para una empresa, es para un conjunto de empresas.
Y Stafford Beer dice, perfecto, cibernética para la sociedad. Y ahí ya entramos al proyecto 5. I suddenly got a letter which very much changed my life. It was from the technical general manager of the State Planning Board of Chile. Remember, 1971, President Allende was in office. He remarked in this letter that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? Finalmente, Stafford Beer llega a Chile, le presenta el proyecto al subsecretario de Economía de la época, Óscar Guillermo Garretón, quien aprueba la idea y le da el pase para que se reúna con el presidente Salvador Allende. En ese momento, el gran desafío de Stafford Beer era explicarle al máximo líder del país de qué se trataba este innovador proyecto. Y fue justamente acá, en el antiguo Hotel Carrera, donde hoy está el Ministerio de Relaciones Exteriores, un edificio fundado en 1940 como parte de la remodelación del barrio cívico de Santiago, donde se hospedó el británico Stafford Beer. Una vez que el cibernetista obtuvo la autorización de la Subsecretaría de Economía para llevar adelante su proyecto, solo tuvo que cruzar esta calle para llegar allá, a La Moneda, para tener una reunión clave con Salvador Allende, que está en la historia de la cibernética mundial. Let me tell you what happened when I first explained it to President Allende himself. Allende was a doctor, a medical doctor, as you may know. And therefore it was very easy to explain the model to him in terms of neurocybernetics, as the way of controlling the body. And so I said to him, let us suppose that these elements of the state are the big departments of state, like foreign affairs and the economy and home affairs, so on. And then I got to System 5, and I drew a big histrionic breath, and I said, I was going to say, this compañero presidente is you. Before I could say it, he suddenly smiled very broadly, and he said, ah, System 5, at last, the people. Bueno, y aquí empieza entonces un grupo de gente en Chile, en Corfo, trabajaba en Corfo, y un grupo el grupo de Stafford Beer, que está en Inglaterra. Y Stafford Beer viene mucho a Chile, trabaja varios meses en Chile, pero viaja también a Inglaterra, y empiezan a concebir un sistema que permitiera este control de las empresas del Estado y por lo tanto de la planificación de la economía. En 1972, el grupo de científicos chilenos y británicos dirigidos por este gurú extraño al que le gustaba el whisky, conversar con Neruda y tocar guitarra con Ángel Parra, inician un proyecto gubernamental de carácter confidencial, de absoluta prioridad, que debe trabajar en secreto y a toda máquina, dependiendo exclusivamente del presidente de la República. Ese grupo de científicos era liderado por Raúl Espejo, director operacional del Proyecto 5, quien... Por cierto, Raúl Espejo es uno de los creadores del modelo del sistema viable. El modelo del sistema viable, es decir, el llevar, el generalizar aún más la cibernética organizacional para hacerla aplicable inclusive a un estado completo, se le debe a Raúl Espejo, que trabajaba, era discípulo de Stafford Beer. Junto a Fernando Flores, gestionó la llegada de Stafford Beer al país. Raúl, quien actualmente se encuentra radicado en Londres, recuerda los inicios de un proyecto que en su momento parecía casi imposible. El espíritu que había era de gran entusiasmo, realmente nos apasionaba todo lo que venía del trabajo de él, y ya desde la Corfo empieza a surgir la necesidad de pensar en forma creativa y novedosa en relación a todo esto. Que fue un grupo que fue motivado por todo este
por todos estos cambios que se estaban dando en los años 60 y tantos y 70. Las ideas de Stafford Beer eran extraordinariamente interesantes porque tenían que ver con un control democrático de la sociedad. Y Stafford Beer, el sistema 5 en general, el sistema 5 a nivel conceptual, lo que está haciendo es cómo democratizar ese sistema, es decir, cómo hacer participar a todo el mundo en eso. Así surge el proyecto CyberSync, también conocido como 5, un sistema de planificación económica controlada en tiempo real, el proyecto tecnológico más innovador del mundo para la época. Y allí entonces se diseña un sistema dividido en 4 subsistemas. Por un lado, una red de comunicación. Se necesitaba que la información de las industrias fuera transmitida a algún lugar central. A través de una red de telex que se instaló en las empresas. Por el comienzo la idea era de estar lo más cerca posible a tiempo real. Tenemos cantidades de máquinas de telex que habían quedado del gobierno de Frey en la empresa de telecomunicaciones sin uso alguno dentro de una bodega, y que aquí les empezamos a dar una aplicación y un uso. Un telex es un dispositivo telegráfico de transmisión de datos ya obsoleto, utilizado durante el siglo XX para enviar y recibir mensajes mecanografiados punto a través de un canal de comunicación simple, a menudo un par de cables de telégrafo. Y eso fue lo que permitió que los datos que salían de las empresas salieran y fluyeran a una sala que estaba en la corte. Los enviaba inmediatamente a ECOM, y en ECOM se desarrolló una serie de programas computacionales con apoyo de expertos internacionales. Una vez que la información de las empresas era procesada, se generaban informes casi en tiempo real a través del software CyberStride, diseñado por la empresa nacional de computación ECOM y la empresa inglesa John Anderson, siendo este el primer paso del sistema operativo del proyecto. El paso que venía tras la recolección de datos era pasar la información al proyecto Checo, conocido en inglés como Chilean Economy, que creaba simulaciones del comportamiento de la economía chilena a mediano y largo plazo, para luego proyectarlas en la sala de operaciones de 5. Se pretendía que con toda la información de la producción de las empresas se iba a poder planificar la economía. Estamos hablando de un gobierno que va camino al socialismo, y por tanto era necesario que el Estado planificara la economía. Hay varias cosas interesantes. Fíjense que el tema de la utilidad de los modelos de simulación no solamente era recoger y diagnosticar el funcionamiento de la empresa, o en este caso de una economía nacional, sino que esa información que yo estoy recogiendo yo la pueda proyectar en el tiempo para poder saber, para poder planificar, para poder generar escenarios con base en modelos de simulación. Claro, yo tengo que tener claras las necesidades de información, yo tengo que tener claro cómo se toma, cuáles son las reglas de decisión, yo tengo que saber, yo tengo que tener unos niveles de control, como vamos a ver ahora, recursivos en los distintos ámbitos organizacionales, pero con eso yo podía, y ellos lo diseñaron por primera vez, eso no se había hecho, poder empezar, porque habían trabajado a nivel empresarial, no lo habían trabajado a nivel de un país, fue la primera vez que se intentó, aunque aquí abro un paréntesis, yo les había dicho que este era un intento de hacer una economía centralmente planificada, controlada por cibernética. Hay indicios de que algo similar debió existir en la Unión Soviética, pero todo eso, la Unión Soviética se llevó, todo eso se perdió, y casi que muchas de las ideas de sistema tuvieron que ser recreadas, repensadas en Occidente. Muchos afirman que debido a la planificación central de la economía y del Estado, la Unión Soviética debía estar muchísimo más adelantada en pensamiento sistémico que lo estaban sus pares de Occidente,
pero ellos por secreto de Estado y por ser un conocimiento estratégico, nunca compartieron eso, nunca liberaron eso. Bueno, vamos a ver entonces aquí cómo lo van armando el sistema. Nosotros recibíamos las primeras empresas que nos enviaban información que no era más allá de 10. ¿Te fijas cómo estaban enviándonos los 10 indicadores más importantes de la empresa? Que nosotros la reducíamos porque estaban entre 0 y 1. Entonces, nosotros trabajábamos ahí, llevábamos la información después a ECOM, que nos daba hora. Nos daba hora para ir a trabajar, nos daba una hora, pues llegábamos con nuestra caja de tarjetitas, claro, operábamos esto y volvíamos con las sábanas para interpretar. La sábana era el resultado que nos daba el computador. Era papel impreso. Papel impreso de unas 30 páginas para alguna cosa y estábamos mirando ahí cómo estaba. Una cosa, ayer lo dijo muy rápido, pero habló de cosas que hemos ya conversado en clase. Una de las que él dijo es el tema de los indicadores y de cómo ir reduciendo la complejidad y la variedad de los indicadores, porque obviamente si yo tengo 10 empresas y las voy a controlar, usted no me puede llegar con la información, con la cantidad de información que me generan las 10 empresas. Usted tiene que de alguna manera sintetizar esa información para que me llegue la información relevante para poder hacer control y para poder hacer planificación de esas 10 empresas. No sé, piensen en esos grupos empresariales grandes o piensen en un multimillonario que está controlando un grupo de empresas que las tiene articuladas. Entonces, a él no le pueden llegar con 5 o con 20 o con 30 informes financieros de las empresas ni informes de gestión. Para poderlas manejar, tienen que tener una síntesis, una reducción de la complejidad de esa información para que él pueda tener la información relevante para tomar decisiones. Y obviamente en este proyecto se incluía el proyectar en el tiempo, como se hace por ejemplo con dinámica de sistemas, proyectar en el tiempo el comportamiento de las empresas para poder inclusive probar escenarios y saber, dado lo que se viene, como se viene operando, poder generar escenarios y alternativas y políticas para operar todo el grupo como un conjunto. O sea, es decir, para un grupo empresarial, obviamente para una empresa, pero para un grupo empresarial esto sería indispensable para poder pensar en la gestión de del sistema como un todo. Y obviamente esa misma idea la estaban pensando y la llevaron a implementación hasta donde pudieron allá en Chile. Con el afán de entregarle más poder a la gente, se desarrolló Cyberfolk, un proyecto que utilizaba redes de modo rudimentario. Se trataba básicamente de un canal de televisión donde se veían y escuchaban las sesiones del alcalde. Tenía instalada una botonera con la que el ciudadano podía opinar y votar sobre las decisiones de su municipio en tiempo real. Un prototipo de Cyberfolk llegó a operar con éxito en la ciudad de Tomé, en la 8ª región. Un ejemplo de otros tiempos. Hoy tenemos esas redes en cada casa. ¿Por qué no se realizan iniciativas de esta naturaleza? Sencillo. Hoy nadie quiere entregarle poder a las personas. Eso está muy interesante, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de los 70, pues que uno pudiera ver una sesión en vivo del alcalde y poderle autorizar al alcalde o votarle al alcalde políticas, discutirle políticas y que la gente pues participara. Pues fíjense que es bastante revolucionario y llamémoslo así, uno esperaría que esa utopía muy pronto tenga que ocurrir y tecnológicamente y conceptualmente eso ya está resuelto, el que uno pueda participar online y pueda uno ser consultado de las decisiones que le interesan de su municipio, de su región, de su país en tiempo real. Fíjense que tecnológicamente y conceptualmente eso ya está resuelto. Es más un tema político, pero en esa época lo soñaron y tuvieron un prototipo
avanzado para la tecnología de la época en un país latinoamericano, ¿no? Cuando los diarios británicos revelaron la existencia del proyecto CyberSyn, fue la prensa chilena de oposición la que hizo eco de esa información. Palabras como control, fiscalización, secreto, fueron verdaderas consignas de una prensa muy radicalizada y destructiva. Aunque ustedes no lo crean, presentaron en sus páginas a 5 como un proyecto malévolo de ciencia ficción destinado a controlar la mente de todos los chilenos. El lugar donde confluía toda la información que venía desde las industrias del Estado era una especie de cerebro donde se visualizaba la información y se tomaban las decisiones. Era, sin duda, la parte más alucinante de 5. La llamaban Sala de Operaciones, más conocida por su nombre en inglés, Ops Room. Una impresionante cubierta de mando que parecía salida de algún capítulo de Star Trek o de 2001, Odisea del Espacio. Una de las cosas interesantes de la sala de operaciones del proyecto CyberSyn es que, por ejemplo, cuando tú llegabas a la sala de operaciones, en la ficción de la proyección de todo esto, te ibas a encontrar primero con una pantalla con Allende explicándote y dándote la bienvenida al proyecto. La figura central para llevar a cabo el diseño del proyecto fue el académico alemán Gibbon Siep, una eminencia del diseño industrial que impartió clases en diversas universidades del mundo, entre ellas la muy reconocida Universidad de Ulm, en Alemania. Eso es una cosa atípica, ¿no? Eso es contra la historia, ¿no? Esto no cabe en los modelos como se imagina una historia. Que hay unos países dominantes y después llegan varios escalones y nosotros acá en Sudamérica somos el último escalón un poco, ¿no? Los residuos, digamos, de los cuales pasa nada, que reproducen solamente que se hacen otras partes, ¿no? O se produce aquí con un desfasaje. Pero no era así. Este paradigma, decimos hegemónico, ha sido quebrado por la experiencia chilena. Eso también, en un contexto histórico más amplio, de puta vida, mostró que es posible hacer cosas nuevas en la periferia. Lo interesante, así como Stafford Beer viene y aplica estas nociones de cibernética, por otro lado viene Gibbon Siep, que aplica estas nociones de diseño que había rescatado de la Universidad de Ulm, de la Escuela de Ulm en Alemania. O sea, este era un diseño que claramente tenía la función de servir a una comunidad, no era un diseño para que se vieran bonitas las cosas. Entonces había toda una noción de ergonomía. Las sillas, por ejemplo, tienen esta forma porque la idea era que estuvieras cómodo en una conversación larga. Y tenía este panel de control que tú, a partir de la combinación de los botones, que había un menú, un fondo en donde tú podías ver cuál era la combinación que tenías que aplicar para poder tener la información. Rodrigo Walker fue uno de los diseñadores que trabajó en el equipo de Gibbon Siep, el encargado de la imagen de la sala de operaciones del Proyecto 5. El desafío de aquella época era hacer algo sin precedentes en materiales nunca antes utilizados en el país y al parecer lo lograron. No había un punto de referencia, no había nada que uno dice, ya, o sea, vamos a hacer esto, no existía. Y empezaron a hacer los requerimientos, que para la época eran rarísimos. La primera cosa, en la sala no habían papeles, lápices, nada para escribir. No se escribía. La segunda cosa, tenía que ser 7 las personas y no más de 7, porque Stafford decía que más de 7 no se podían tomar decisiones. Ah, mira tú. Esa es la razón. Claro. Toda la información era visual. Y tenía que ser impar. Para llegar a acuerdos. Claro. CyberSyn era una idea vaga para todos ustedes, ¿no? Era un encargo específico. Hay que diseñar una sala que proyecte información y que tenga estas sillas ergonómicas con ciertas especificaciones. Que tenían que girar 360 grados, pues la información tenía que estar en las paredes. Y empezamos a maquetear esto. Y por otra parte, estaba todo el manejo de la información. ¿Sí? Que la Pepa con su equipo empezaba a también a desarrollar conceptos y con Bon Siep. Un proyecto
que éramos cabras chicas sin tener un background como para entender a todos esos potentes profesionales que ya estaban trabajando en eso, ¿no? Sí. Pero pudimos hacer algún tipo de aporte, a pesar de eso, en algo tan abstracto y tan loco, sí, claro, como pretender mostrarle a 7 personas que se iban a sentar en esas sillas fantásticas y futurísticas a través de unos gráficos que eran unos flujogramas, o sea, muy abstractos. El gran desafío en los años 70, sin ningún tipo de tecnología digital, fue hacer que la información del Opsrum funcionara casi como un sistema operativo de la actualidad, salvo por un detalle: funcionaba de manera artesanal. ¿Cómo se proyectaban las imágenes en las pantallas del Opsrum? ¿Qué elementos se utilizaron en aquella época para el diseño de los flujos de información? Cartulina negra de base y los tonos que hubieran de amarillos, naranjas, rojos, en fin, cajas, éramos fanáticos de buscar el color, y pegamento común y corriente, y cortado a mano, una locura. Y las letras hechas con unas plantillas, con tinta blanca, que costaba que pegara. Y eso había que fotografiarlo. Después ordenar en el carrusel, ¿ya? Que todos los que trabajamos con diapositivas en esa época sabemos lo que es ordenar cuando se va una diapositiva equivocada. Y vamos a ver para qué lado es, porque tiene 4 posibilidades. Y no eran 2 o 3 carruseles, sí, eran como 30 carruseles. 30 carruseles todos coordinados con un computador que se desarrolló, daba la orden a la diapositiva cuando desde el sillón uno decía triángulo, círculo, cuadrado, agarraba el carrusel 8, separaba y proyectaba. Una vez que el Opsrum y las herramientas para visualizar la información estuvieron terminados, se anunció un gran acontecimiento para los responsables del proyecto. ¿Cómo vivieron ese preciso día los protagonistas de esta historia? Montamos el aparato. Hay una cosa que es muy importante ver, y es que esa sala de operaciones funcionaba como un cerebro. Cuando digo que funcionaba como un cerebro, es que toda la información de esas empresas que eran clave para la gestión de la economía, de esa economía controlada de manera cibernética, eran como un cerebro, pero había que nuevamente se aplicaba todo el concepto de filtrado de información y de oportunidad de la información para que ahí se pudieran tomar decisiones estratégicas, plantear políticas. Y obviamente todo el sistema estaba pensado para que la información que llegara fuera la relevante, la pertinente, filtrada, y para que ellos pudieran tomar decisiones ahí, inclusive hasta la misma disposición de las personas, la presentación de la información, que hoy con todos los conceptos de interacción hombre-máquina, interfase y todo eso, pues como que tiene mucho sentido, pero que en esa época 1970 era bastante revolucionario pensar en eso, y eso se pensó desde la cibernética, desde la comunicación y control, la ciencia de comunicación y control, buscando nuevamente esa reducción de la complejidad para darme la oportunidad de mantener la viabilidad de la organización y proyectarla a través de un medio ambiente y con competidores, con riesgos, a través de estrategias, y poder simular para ver el comportamiento de esas decisiones y alimentar la decisión y hacer seguimiento de si la decisión era relevante o no era relevante. Pues es una cosa que se adelantó a su tiempo. Probamos, ¿ya? Coordinar los carretes, o sea, los carruseles CODA con el festival de la diapositiva que había adentro. Estaba funcionando, llegó el presidente Salvador Allende a operar y falló. No funcionó. Ley de Murphy. Se volvió loco. Ya, se enojó. Se volvió loco, ¿no? Los carruseles empezaron a tirar información que no correspondía a lo que estaba pidiendo. Y todos ustedes agarraban las mechas. ¿Y sabes lo que pasó? Que la gente, las luces, el calor de los carruseles desbarató el computador. Claro.
Vamos a darle los últimos 2 minutos a ver y seguimos. Pese a que el Ops Room del proyecto 5 no funcionó cuando fue presentado al presidente Allende, la sala demostraría su utilidad solo unos días más tarde. Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos en la época, había prometido hacer aullar una ya muy mal administrada economía chilena con boicots, bloqueos, negación de créditos y confiscando buques completos con cobre chileno en puertos de todo el mundo. Además, con la entrega de millones de dólares a la oposición chilena para financiar la desestabilización del gobierno. Todo esto respaldado por cables desclasificados de la misma CIA. Una de esas manifestaciones fue el Gran Paro de los Camioneros del día 9 de octubre de 1972. Ese día pararon 50.000 camiones, quedando solo 400 leales al gobierno. El Ops Room se echó a andar frenéticamente y con menos del 1% de los camiones habituales se logró sostener el abastecimiento básico de Santiago gracias a la coordinación y eficiencia de 5. Se para todo el transporte, se para el abastecimiento y en eso hay una crisis fundamental a nivel nacional. Sale la idea de utilizar el sistema de Telex que se había instalado ya en una cantidad enorme de empresas, y no solamente empresas, sino también en los ministerios, en distintos lugares y hasta en la presidencia misma. Utilizar esa red para ayudar a las empresas a que pudieran expresar mejor cuáles eran los problemas que estaban viviendo y cuáles eran las situaciones que requerían de atención. Allí tuvieron que, en esta sala de control y con toda la información que tenían de la economía, pudieron de alguna manera eludir los efectos del paro de los camioneros, y organizar la red de distribución de los productos y la producción a través de este sistema. De hecho, fue una prueba bien interesante del sistema 5. Pero, ¿cuál era finalmente la gracia de CyberSync que no todos parecían entender? Imagínate un mundo donde los informes y planillas Excel se hacen a mano y debes además enviarlas por correo. Tomar una decisión podía demorar preciosas semanas después de que los problemas ya habían ocurrido y el daño estaba hecho. 5 proponía una red de empresas interconectadas que funcionarían coordinadamente como un organismo, como un país cyborg. Miren, aquí esto está muy interesante, toda la recursividad del sistema cibernético que ellos estaban pensando, desde el trabajador, todo el departamento, la empresa, la industria, la economía del Estado y el gobierno central y la nación completa. O sea, es decir, que todos esos sistemas de control estaban interconectados, ofreciendo información, y nuevamente pensemos que tiene su mérito porque no habían computadores. O sea, ellos entendieron el asunto conceptual y con lo que había en ese momento lo resolvieron. Ahora un poco es al revés, ¿no? Tenemos computadores, pero necesitamos modelos sistémicos para poder estudiar las organizaciones y ponerlas a andar para que sean capaces, por ejemplo, de vivir crisis y soportar crisis, no solamente de prosperar y de lograr sus fines organizacionales y competir, sino en este caso, por ejemplo, para un Estado, poder enfrentar crisis como un paro que estás describiendo ahí. Vamos a darle tal vez un minuto más. En Talca, la producción de remolacha aumentaba, sonaban de inmediato las alarmas y se sacaban camiones de algún molino de Curicó, por ejemplo, para cubrir la demanda. Se instruía a la fábrica de bolsas para azúcar para que aumentaran su producción y se contrataba más personal para cubrir la necesidad. Todo en tiempo real, coordinado y eficiente como una danza, o al menos eso se buscaba. Un gobierno cibernético que era un sueño lejano en los países más desarrollados del planeta. Sin embargo,
los sueños pueden destruirse. CyberSync estuvo terminado y operativo en agosto de 1973, solo días del golpe que civiles y militares opositores hicieron estallar en el centro del país. Bueno, paremos ahí. Bueno, dejo de compartir. Ya. Listo. Comentarios sobre lo que acabamos de ver. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo conocían este proyecto? A ver, voy a, ahí está, ahí solicité que todos, el que quiera puede hablar. A ver, comentarios sobre el proyecto, ¿lo conocían? No, no lo conocían. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. No, bueno. Sí. Profe, pues por mi parte realmente no lo conocí, pues ciertamente sí fue muy interesante. Vale. Qué pena, profe, es que pues ya que pues tuve la oportunidad de hablar, me gustaría hacer una pregunta referente al proyecto de la clase. Sí, señora, ¿qué será? Es que con mi compañera, pues en cuanto a la organización a la cual pues estudiar, pues nosotras pensábamos y queríamos preguntarle si era posible tomar como organización la Facultad de Ingeniería de la universidad. Yo creo que sí, yo creería que es un caso interesante. Yo particularmente, es más, casi que diría yo, Valentina, que me parece un buen ejemplo, pero parte de la autonomía de ustedes es que escojan el que quieran. Y si quieren ese, adelante. Yo no tengo ningún problema. Me parece interesante pensarlo desde el punto de vista cibernético. Vale, Valentina, Vale. entonces adelante. De mi parte, yo no tengo problema. Me parece muy interesante. Bueno, listo. ¿Alguien más? Bueno, les compartí también un documento, es una lectura libre, se las compartí ahí por Telegram, en donde se habla, se ilustran con los mismos condiscípulos de Stafford Beer y gente de Inglaterra precisamente, que explican un poco, amplían un poco las implicaciones del proyecto. Semana a semana voy a estarles compartiendo un material adicional y obviamente semana a semana también lo podemos generarle unos minuticos si ustedes quieren para hablar de esos materiales que les compartí. Lo coloqué ahí en Telegram. Bueno, y voy a generar aquí las notas, a ver qué nos salen de notas del ejercicio de hoy para sintetizar la clase con nuestra inteligencia artificial fantasma, que es nuestro Jorge Andri, que está tomando notas. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Saludo para todos, que estén bien. Chao, cuídense. Buena semana.